Muy buenos días. Iniciamos nuestra sesión del día 20 de mayo del 2025. Sé que va a registrar a 21, pero es la repetición de la sesión que tuvimos anoche, ya que no se tuvo en cuenta de haberla grabado. Entonces voy a compartir pantalla y inicio a realizar la explicación que dimos anoche. Partimos del material que hemos venido estudiando, que tiene que ver con el concepto de las bases de datos. Entonces voy a compartir la pantalla completa para que miremos cuáles han sido los detalles que se vieron en la clase pasada. En el material de curso a estudiar, habíamos dicho que teníamos que referenciar este punto de la unidad, conceptos generales de bases de datos. Entonces, en la clase pasada se tocaron los conceptos generales de bases de datos. También tratamos algunos de los tipos de restricción de no nulidad. También tratamos algunos tipos de bases de datos. E hicimos un recorrido de la clasificación de las bases de datos. También hablamos de los sistemas de gestión de bases de datos. Y les enseñé dos links en los cuales les hacía referencia a estas temáticas simples para recordar los conceptos sobre todo. Entonces, vamos a conceptualizar acá nuevamente en esta lección qué son las bases de datos, los sistemas de bases de datos. Entonces, recordemos que las bases de datos son repositorios, son lugares en donde nosotros podemos guardar información y almacenar información a grande escala. ¿Qué es un dato? Un dato es una unidad mínima de información. El dato es atómico y posee un significado por sí solo. Los datos pueden ser números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones. Fue buenísimo de pronto devolvernos acá porque en el contenido que habíamos visto anoche habíamos obviado esta partecita. Entonces, miremos aquí. Demos claridad a qué diferencia tiene un dato y qué diferencia tiene con información. Información es el conjunto de datos organizados en secuencia lógica que posee un significado para la persona o sistema que recibe dicha información. Entonces, no es lo mismo un dato, que es la unidad mínima de información, porque es atómico y posee un significado por sí solo, que la información. Ya la información es el conjunto de datos organizados. Si debe ser organizado, ¿por qué? Porque si no tenemos esa secuencia lógica, va a ser muy difícil poder encontrar o hacer una consulta dinámica que nos arroje la información rápidamente. Por ejemplo, la casa de la colina roja y está hecha de madera. Esa es una información. Pregunta. Arriba, 8 de inteligencia, en el inclusive amanece. Puede ser considerado como información. Entonces, miren esta frase aquí, que no es nada entendible, o sea que no tiene una secuencia lógica y tampoco se ve organizada. Entonces, definitivamente no. Aunque es un conjunto de datos, aparecen allí pues una cantidad de palabras, pero no posee una secuencia lógica, no posee organización, tampoco posee un significado coherente. Entonces, para hacer información debe tener unas reglas exclusivas que tenga organización, que tenga secuencia lógica y que tenga un significado para una persona, para un sistema. ¿Listo? ¿Qué es sistema de información? Como todo sistema, acuérdense que todo sistema está compuesto por una cantidad de elementos, una cantidad de engranaje que debe funcionar al unísono. Debe funcionar. Y si en un sistema por lo regular, si uno de los engranajes deja de funcionar, todo se colapsa, todo colapsa. Entonces, cada uno con una función definida y que trabajan coordinadamente para administrar la información. Lo que les digo, el engranaje debe estar
completamente sincronizado y cada una de sus partes funcionando a la perfección. Ese es un buen sistema de información. Ahora bien, las bases de datos. Es similar a un almacén o bodega donde se almacenan grandes cantidades de información, la cual deseamos recuperar posteriormente. Vamos a imaginarnos que tenemos una empresa que vende algún tipo de producto y deseamos tener almacenados los datos personales y los números de teléfono de todos nuestros clientes, que posiblemente sean millones de personas. Para ello necesitaremos algún medio o un sistema donde podamos registrar dicha información, aunque en su forma más simple podríamos considerar la información guardada en un archivo, ¿no? Ya sea un texto, una hoja de cálculo u otro, como una base de datos, y veremos que existe una serie de características deseables en toda base de datos llamado ACID. Si bien es cierto que el Excel o todo lo que tengamos de pronto en una tabla también puede ser un recurso almacenado, pero no nos va a permitir guardar o almacenar miles o billones de información. Es por eso que se crearon las bases de datos, porque dentro de las bases de datos sí podemos nosotros indexar una cantidad muy, muy grande de información. Entonces, hay también unos sistemas de bases de datos frente a los sistemas de archivos. Hay, antes de la llegada de los sistemas de gestión de bases de datos, que son un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, la modificación y la extracción de la información de una base de datos, es el que nos va a permitir prácticamente hacer uso de la información mediante un programa que le facilita la vida al administrador, digámoslo así. Para nuestro trabajo vamos a realizar todo lo que tiene que ver con la creación de las bases de datos, primeramente con MySQL. Entonces no estaríamos utilizando un gestor de bases de datos. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan el concepto. Vamos a ver que toda esa, como dice acá, las empresas normalmente almacenaban la información usando sistemas de archivos, pero mantener la información allí no es lo más adecuado, ya que tiene una serie de inconvenientes importantes. Por decir algo, una empresa tenía toda la información guardada en hojas de cálculo, pero muy seguramente esas hojas de cálculo tenían redundancia de datos, o sea, duplicidad en la información. Duplicidad en los nombres, duplicidad en los apellidos, duplicidad en los números de cédula. Cada una de las tablas que manejaba tenía la misma información y solamente variaba en una columna o en dos columnas. Entonces eso no era funcional. Entonces esa redundancia tiene que ver con la repetición de la información. En un sistema de archivos es difícil evitar esas repeticiones y los sistemas de bases de datos aseguran que esa redundancia sea por lo menos lo más mínimo posible para, lo más importante es el consumo de espacio en el disco duro. Entonces, ya teniendo almacenada la información en una base de datos, vamos a tener mucho más rendimiento, mucho más rapidez en la respuesta en el momento en que nosotros estemos consultando la información o haciendo cualquier tipo de trabajo con la misma información. La dificultad en el acceso a los datos. Entonces, en el sistema de archivos, la obtención, la consulta y la modificación de los datos se realiza de manera poco práctica y eficiente y se dificulta más a medida que crece la información. Los sistemas de bases de datos poseen mecanismos para realizar consultas, para extraer la información como ésta sea requerida y de manera rápida. Entonces, miren, nosotros tenemos la posibilidad con los sistemas de gestión de bases de datos hacer tareas sencillas como la creación o la estructura de una base de datos de acuerdo a los requerimientos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, hay una diferencia entre los comandos DDL, que los comandos DDL tienen que ver con la creación de la base de datos y la estructura como tal. Es decir, con estos comandos DDL nosotros vamos a crear la base de datos, la tabla, de acuerdo al enunciado o de acuerdo a los requerimientos, porque es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, el requerimiento. También podemos eliminar las tablas, podemos eliminar los índices y utilizando alter
podemos modificar las tablas, o sea, la estructura de los datos. Mientras que con los comandos DML, entonces ahí ya se puede hacer consultas, hacer registros, hacer inserción, hacer modificaciones de los datos y hacer eliminación de datos. Entonces, prácticamente con los sistemas de gestión, de los gestores, vamos a poder hacer estas dos estructuras de comandos. Entonces, bueno, sigamos con el currículo exploratorio que nos regala el Minitic. Una de tantas sistemas de gestores de bases de datos son MySQL, Oracle, PostgreSQL, Access, hay más, por ejemplo, Heidi, por ejemplo, SQLlog, por ejemplo, Workbench. Bueno, entonces hay una cantidad de gestores de bases de datos que nos pueden ayudar a nosotros a justamente, como dice la palabra, gestionar toda la información que tenga contenida la base de datos. Vamos a ver a los conceptos de los modelos lógicos. ¿Qué necesitamos nosotros para empezar a representar simbólicamente un modelo lógico en bases de datos? Necesitamos primeramente unos requerimientos. Entonces, un modelo es una representación simbólica de un objeto. Habíamos dicho que un objeto es la cosa, es una persona o es algo en el cual nosotros podemos tener una referencia de unas características especiales que la reconozcan o que la identifiquen. Es decir, si yo puedo decir algo de una cosa, si yo puedo decir algo de una persona para poderla identificar, eso no la va a convertir en un objeto. ¿Qué significa eso? Acá nos dice que es la idea o cualquier cosa del mundo real que nos ayuda a abstraer o entender más fácilmente la realidad. Un requerimiento básico para cualquier modelo es el que debe describir el sistema con suficiente detalle para hacer predicciones válidas sobre el comportamiento de este. Como cualquier sistema, las bases de datos pueden diseñarse utilizando modelos y en este caso se van a utilizar unas herramientas para crear modelos conceptuales y lógicos. El modelo lógico no es más que un dibujito el cual expresa fácilmente, sencillamente, los requerimientos del cliente para una base de datos. Entonces aquí ustedes habían identificado perfectamente en este dibujito que aparece acá, que se ve perfectamente que es una casa y los componentes de la casa. Entonces, ustedes pueden observar que esa casa tiene 2 niveles, que esa casa tiene 3 cuartos, que tiene 2 baños, que tiene un patio, que tiene una cocina y una sala comedor. Eso es el contenido de la casa que en este dibujito lo podemos ver y observar perfectamente, ¿cierto? Y muy fácilmente a través de ese dibujo. Entonces, bien, en el contexto de las bases de datos, este debe ser el primer paso del modelado que se enfoca en las relaciones entre los conjuntos, entre los datos y cómo van influyendo entre sí. Entonces, este modelo no depende de un sistema de gestión de bases de datos en particular, porque es simplemente el levantamiento de la información a través de un diagrama. Entonces, ya para ver el modelo lógico, ya tenemos que representarlo de manera más detallada, un poco más técnico, un poco más conceptual. Entonces miren que aquí ya no aparece un modelito sencillo, sino que aquí ya aparece muchos más detalles de la casa. Aparecen su dimensión en metros cuadrados, sus espacios bien delimitados a través de unidades de medición, ¿cierto? Entonces aquí ya aparece específicamente en dónde van a quedar cada uno de esos espacios y cómo se va a determinar a través de un plano. Este sería el diagrama lógico de una casa y el de arriba sería el diagrama conceptual de una casa. Entonces aquí tenemos dos diagramas específicos.
Ahora bien, aquí terminamos con la unidad 1, que es, vamos a la lección 4, que les sugerí yo, que hicieran la actividad 1 del cuestionario, la actividad 2, emparejamiento de conceptos, y la actividad 3, que es una actividad complementaria, para que pusieran en práctica los conocimientos de la unidad. Y vimos también, entonces, de acuerdo a los conceptos del modelamiento como tal de las bases de datos, estos conceptos de atributos, de entidades, y empezamos a distinguirlos. Acá en nuestra unidad se llaman relaciones entre entidades. Entonces, aquí el principio de unicidad, como se observa las figuras del anterior punto, que serían estos sistemas de bases de datos, una entidad se puede representar con una tabla. Bueno, el modelo de datos entidad-relación está basada en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades. Cuando nosotros hablamos de entidades, cuando nosotros hablamos de objetos, quiere decir que nosotros hemos reconocido esa cosa o esa persona a través de sus características especiales que la hacen identificable. Entonces, por ejemplo, cada persona es una entidad. Una cuenta bancaria es otra entidad. Una casa es una entidad. Una venta es otra entidad. Una factura es otra entidad. Todo lo que tenga atributos o todo lo que tenga características especiales que la definen o que la conformen, vamos a llamarla entidad u objeto. Y las características que la conforman son los atributos. Entonces, las entidades están destacadas por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una persona puede tener atributos como nombres, apellidos, edad, documento de identidad, identificación, o la cuenta bancaria puede tener siguientes atributos: número de cuenta bancaria, saldo, fecha de creación. Entonces, se representa con un elipse. En la parte simbólica de las entidades se representa con un rectángulo. Entonces, acordémonos que como nosotros vamos a hacer es un diagrama, tenemos que tener muy en cuenta la diferencia entre entidad, identificarla muy bien, que va a ser resaltada en el dibujo, en el diagrama, a través de un rectángulo. Y el atributo va a ser generado a través de una elipse. Entonces, ya tenemos dos componentes de nuestro diagrama lógico, la entidad y los atributos. Ahora vamos a las relaciones. Una relación es una asociación entre varias entidades, como la misma palabra nos lo indica, relación. Una relación titular asocia a un cliente con cada cuenta que tiene la del titular. O sea, que las relaciones vienen siendo las acciones que puedan realizar las entidades a través del diagrama mismo, a través de los requerimientos. Los requerimientos son los que nos van a dar a nosotros cómo y de qué manera se van a relacionar esas entidades. Entonces, bueno, los rectángulos van a representar las entidades, los elipses van a representar los atributos, los rombos van a representar relaciones entre los conjuntos y las entidades, y las líneas van a unir a los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. Entonces, miremos aquí esta entidad-relación de una persona y una cuenta bancaria. ¿Cuáles son las entidades? Pues sería la persona y la cuenta. ¿Cuáles serían los atributos? Los nombres, los apellidos, la edad, la identificación. Estos son atributos de la entidad persona. Y el número de cuenta, el saldo, la fecha de creación van a ser atributos de la entidad cuenta. Este sería pues el primer diagrama para un sistema bancario que consiste en determinar la relación que hay entre las personas y sus cuentas bancarias. Entonces, asimismo vamos a poder nosotros generar de tal manera que vayamos a reconocer cuáles son las entidades que nosotros estamos relacionando a través de los requerimientos que ya tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver
un diagrama en el cual tenemos tres conceptos. Tenemos el concepto de atributos, que ya sabemos que son las características especiales que tiene un objeto. Entonces, observen aquí muy bien, todos los cuadritos que están en azul hacen parte de los atributos, pero observen que esto ya es una tabla, ¿cierto? En donde estamos almacenando información de esos atributos. El atributo podría ser el título o lo que representa nuestro objeto de acuerdo a sus características principales. Entonces, sus características serían identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo. En esa tabla vamos a empezar a guardar toda la información que tiene que ver con esos títulos. Entonces, empezamos a guardar el número de identificación de la señora Sandra Toro, que la fecha de nacimiento es el 15 de agosto de 1994, que el sexo es femenino. Y el segundo registro sería el registro de Juan Pérez, que su fecha de nacimiento es el 12 de febrero de 1981 y su sexo es masculino. Todo esto que está implicado dentro de la tabla, dentro de esa especificación de la entidad y de los atributos, se llaman valores. Entonces ya hay una diferencia entre entidad, atributo, valores. ¿Listo? Hay un atributo principal que es el que nosotros debemos referenciar para poder hacer las relaciones en una base de datos y para poder identificarlas. El atributo principal va a ser el atributo que no tenga duplicidad, es decir, que sea unívoco, que sea único, que no se pueda cambiar, que no tenga repetición, que no haya duplicidad, que nadie tenga ese mismo atributo como identificación, por ejemplo, en un usuario o en un cliente. Ninguna otra persona va a tener el número de identidad de un individuo. Siempre ese va a ser un único número representativo para una persona. Por ejemplo, la cédula en el Estado colombiano, en el país Colombia, tenemos nosotros un documento de identidad que se llama cédula. Y así sucesivamente para cada uno de los individuos en el mundo. Puede ser el pasaporte o puede ser el Social Security, por ejemplo. Bueno, y así sucesivamente tenemos la posibilidad, estamos registrados, por ejemplo, a través de un número único e irrepetible para poder tomarlo como referencia, como llave primaria en una base de datos. Vamos a ver las relaciones y las cardinalidades. La relación está asociada, como les decía hace un ratico, a cómo se relacionan las diferentes entidades. Es un vínculo que nos va a definir una dependencia. Entonces, quiere decir como la acción o el verbo que nosotros vamos a hacer o a ejecutar dentro de la misma relación de las entidades. Si tomamos, por ejemplo, la entidad estudiante y entidad libros, dentro del contexto de un colegio, vamos a ver que existe una relación que vamos a llamarla prestar, dado que el estudiante presta libros y analógicamente esos libros son prestados por estudiantes. Por lo tanto, la acción o el verbo que nosotros utilizamos allí en esa relación puede ser prestar. Entonces, cuando ustedes identifiquen que hay un verbo, que hay una acción, entonces inmediatamente van a saber que hay una relación. Hay varias clases de relaciones. Una de tantas es la relación reflexiva, que es cuando la entidad se relaciona consigo mismo. Vamos a tomar el ejemplo de una entidad persona a través de una relación trabajar. Una persona puede trabajar para otra persona. Por lo tanto, esta sería una relación reflexiva. Una relación binaria. Esta se representa cuando existe una relación únicamente entre dos entidades. El ejemplo que consideramos la entidad estudiante y la entidad libros. Entonces, son dos entidades en las cuales hay una relación que es prestar. En este caso, están utilizando el ejemplo persona y auto, las cuales pueden reaccionar o relacionarse a través de la relación poseer. ¿Cuál sería? Entidad persona posee, que sería la relación auto, que sería la otra entidad. Dos entidades, una relación a través del verbo o de la acción poseer. Hay otras relaciones que se llaman enearias.
En este caso, hay una misma relación entre que intervienen más de dos entidades. Por ejemplo, las entidades periodista, artículo y periódico, las cuales se pueden relacionar a través de una relación escribir. El periodista escribe. ¿Qué escribe? Escribe artículos y esos artículos se reflejan en un periódico. Entonces, hay una relación de escribir artículos y escribir en el periódico. Entonces, hay una relación de 3 en área, más de dos entidades. Ahora bien, ya tenemos el concepto de varios de los componentes de un modelo lógico. La entidad, ¿cierto? Los atributos representados por elipses, las relaciones representadas por rombos y nos faltaría la última que sería la cardinalidad. ¿Qué significa cardinalidad? Es la cantidad de elementos o las instancias de una entidad que se van relacionando con otra, ¿sí? O viceversa. Pueden tener 3 tipos de cardinalidades: 1 a 1, 1 a m o m a m o n a m, como aparece allí. ¿Qué quiere decir 1 a 1? Pues las relaciones de 1 a 1 son las que existen o están generadas a través, vuelvo a mencionar los requerimientos, porque es en los requerimientos, es en el enunciado del problema, en donde nosotros vamos a tener la inferencia de cómo identificar esas relaciones. Entonces, una relación 1 a 1 se registra o se da cuando un elemento de la entidad A se relaciona única y exclusivamente con otro registro que sería entidad B o viceversa. Es decir, cuando nosotros tenemos una entidad profesor y una entidad cubículo y vamos a decirle que está asignado, un profesor está asignado a un solo cubículo. Cuando tenemos ese requerimiento explícito de esa manera, entonces nosotros sabemos que ahí está una relación de 1 a 1. O sea que un profesor no va a tener 2 o 3 cubículos, sino uno y exclusivamente un cubículo. Es allí donde nosotros podemos manifestar o identificar que la relación va a ser de tipo 1 a 1. La relación de 1 a muchos, entonces se da cuando un registro de una entidad A se relaciona con 0 o con varios registros de la entidad B. Y cada registro de la entidad B se va a relacionar única y exclusivamente con un registro de la entidad A. Acá hay un ejemplo muy fácil de entender que sería país y ciudad. Con la relación pertenecer, nosotros tenemos un país que se llama Colombia, uno solo, ¿cierto? Y pertenecen muchas de las ciudades a ese mismo país. Entonces, un solo país, muchas ciudades. ¿Listo? Entonces, tomando este caso en particular, sería una relación de 1 a muchos. Ahora, la relación de muchos a muchos consiste cuando el registro de una entidad A se relaciona con 0 o varios registros de la entidad B y un registro de la entidad B se relaciona con 0 o varios, o sea, viceversa, varios registros de la entidad A. Aquí, por ejemplo, vamos a tener 2 entidades, estudiantes y libros. Y hay una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un estudiante puede prestar muchos libros en el transcurso del año, como aparece ayer el ejemplo, y a su vez, si la biblioteca tiene muchos libros que pueden ser prestados, entonces esos mismos libros van a ser prestados por muchos estudiantes. Allí es donde nosotros determinamos una relación de muchos a muchos. ¿Qué es el modelo entidad-relación? Aquí nosotros empezamos a desglosar el modelado de los datos que nos van a representar las entidades más importantes de la base de datos y sus relaciones, sus propiedades, sus atributos. Y vamos a empezar a desglosar esa simbología que ya nosotros determinamos. Aquí, por ejemplo, hay 3 entidades: una persona, mascota y libro. Esas vienen a representar las entidades. Persona va a tener unos atributos: cédula, nombre, apellidos y género. Acá vamos a incluir las cardinalidades de acuerdo a las relaciones y al enunciado. Entonces, miren que los atributos se representan gráficamente mediante un círculo o elipse, su nombre va en el interior y van unidos con una línea de su respectiva entidad. El atributo principal se identifica con una línea que subraya su nombre. Para este ejemplo, la cédula
es el atributo principal en la parte de arriba. Aquí, la cédula, esta cédula sería el atributo principal. Estaría subrayadito utilizando el recurso del programa DIA, como les expliqué anoche. Entonces, ahorita, bueno, para que quede registro, lo voy a volver a explicar. Entonces, aquí vamos a ver las relaciones. Aquí está la entidad estudiante, hay una relación prestaria y hay una entidad libro. Aquí está simplemente dos entidades, una relación. Aquí vamos viendo ya las cardinalidades. Esto va siendo como la estructura final de un modelo lógico o un diagrama lógico. Entidad profesor, está asignado un solo currículo. Entonces, hay una entidad, dos entidades, profesor, currículo, una asignación que va a ser la relación, que va a ser la acción. Entonces, un profesor está asignado a un currículo y como ya vimos que estaba determinado justamente a esa condición, que un profesor debe estar asignado a un solo currículo, la cardinalidad va a quedar de esta forma. Entonces, de profesor a currículo, 1, de currículo a profesor, 1. La relación va a determinarse en la parte de arriba del rombo como 1, 2 puntos, 1, relación de 1 a 1. Ahora bien, país, el ejemplo de país que habíamos mencionado hace un ratico. En la entidad país, en el rombo va a quedar nuestra relación pertenecer y la entidad ciudad. Entonces, un país hacia la ciudad es un mismo país, pero de la ciudad al país son muchas ciudades que pertenecen al país. Entonces, esa relación va a quedar de 1 a n. Y la última relación, estudiante presta un libro, pero muchos libros pueden ser prestados por muchos estudiantes. Ahí quedaría la relación de N a M, que también se puede representar como M a M. Aquí quedamos en la clase, pero vamos a ver un ejemplo completo de este modelo para que ustedes puedan identificar de qué manera nos va quedando la estructura de un problema. Entonces, miren aquí, el problema dice, a ver, ¿dónde está aquí? En una universidad, las facultades son dirigidas por un decano y a su vez un decano dirige una facultad. Entonces, aquí nos dan una información. Estamos identificando que hay una entidad que se va a llamar facultad y otra entidad que se va a llamar decano. Y nos están diciendo su cardinalidad de una vez, que un decano dirige una facultad. O sea que esa relación va a ser de 1 a 1. Aquí en el diagrama lo podemos observar. Entonces, de 1 a 1. El decano dirige una facultad y una facultad es dirigida por un decano. Miremos el enunciado. Cada facultad cuenta con una serie de docentes, pero cada docente solo puede pertenecer a una facultad. Aquí nos están diciendo otra entidad que va a ser docentes y nos está trayendo una relación entre facultad y docentes. ¿Qué relación van a tener? Cada docente solo puede pertenecer a una facultad, o sea que también va a ser de 1 a 1. Entonces, observen aquí, facultad pertenece un docente y un docente puede pertenecer a una facultad. Bueno, aquí dice, cada docente dicta varias asignaturas. Asimismo, una asignatura puede dictar docentes diferentes. Entonces, aquí está. Un docente puede dictar muchas asignaturas y muchas asignaturas pueden estar dictadas por un docente. Y así sucesivamente, entonces, vamos armando nuestro diagrama de acuerdo a todas estas requerimientos que nos están dando el enunciado de nuestro diagrama. Eso lo vamos a ver con muchos ejercicios para que ustedes puedan empezar a desglosarlo. ¿Listo?
Aquí aparecen las entidades, facultad, decano, docente, asignatura, las relaciones, dirigir, pertenecer, dictar, inscribir. Entonces, ¿qué es lo que uno debe empezar a hacer? Debe empezar a identificar cuáles son nuestras entidades, cuáles son los atributos de las entidades, cuáles son las relaciones y cuáles van a ser las cardinalidades. Cuando nosotros tengamos eso, es muy fácil ese enunciado del problema convertirlo en este diagrama. Entonces aquí se pueden observar los atributos en elipses naranjas, las entidades en rectángulos verdes, las relaciones en rombos azules y las cardinalidades arribita del rombo de 1 a 1, de 1 a m o de muchos a muchos. Este sería el final de un diagrama lógico. Y el modelo relacional, que no lo vimos en la clase de anoche, simplemente esa simbología o ese primer modelo de diagrama se va a convertir en una tabla relacional. Esto lo vemos en la próxima clase. Entonces, como les decía, los dejo allí para que ustedes realicen todo lo que se les propone aquí en la clasificación de elementos de bases de datos, el cuestionario de la unidad 2, la actividad complementaria. Entonces, son 3 actividades por módulo para que ustedes hagan los ejercicios y nos demos cuenta realmente si hemos entendido la temática que se les ha propuesto en la sesión de anoche. Ahora bien, ¿qué herramienta tecnológica vamos a utilizar para empezar a desarrollar la habilidad de hacer nuestros dibujos? Esa herramienta se va a llamar DIA. Es una herramienta muy fácil de descargar, es una herramienta ligera, que no les va a dar ninguna problemática para utilizarla. Entonces, aquí está nuestro diagramita. Queremos que se deje visualizar claramente. Yo les decía, esta pestañita puede darnos una cantidad de diagramas para utilizarlos. Mira, está el diagrama de flujo, está el diagrama UML, está el la LR o entidad relación, bases de datos, diagrama de flujo, otras hojas. Entonces vamos a utilizar siempre para poder identificar, para poder realizar. Bueno, no sé por qué esto está. Anoche también fue lo mismo, otra vez. Vamos otra vez a. Ahora sí, listo. Entonces, esta ventanita la vamos a colocar en R. Y en R nos va a permitir hacer el uso de las entidades. Esta entidad, si le damos doble clic, aquí nos permite cambiar el nombre de la entidad. Vamos a colocarle entidad colegio. ¿Verdad que esto no se los he explicado? Entonces, dejémosla solamente entidad, sin asociativa. Solamente entidad vamos a aplicar aquí. Aceptar. Esta es una entidad colegio. Podemos darle control C, control V para todas las entidades que nosotros necesitemos. Entidad profesor. Vamos a tener una relación pertenecer. Y vamos haciendo los atributos aquí. Atributo de colegio. Atributos de profesor.
las lineecitas que las conectan. Las lineecitas que lo conectan a cada uno de cada entidad, de cada profesor, de cada colegio. Y le vamos dando los nombres o los atributos del colegio. Puede ser, atributo puede ser nombre del colegio o nombre de la institución. Aplicamos. Puede ser, el colegio debe tener un código de colegio. El código. Recordemos que como este código va a ser nuestra llave principal, aquí nos va a permitir hacer la referencia de que va a ser nuestra clave. Si le decimos que sí, aplicamos y aceptamos, entonces inmediatamente va a quedar resaltada. De esta manera nosotros podemos identificar que el código en colegio va a ser nuestra llave primaria o nuestro atributo principal. Entonces terminemos aquí. Pues como pueden observar, es la utilización o la forma que nos permite hacer esta herramienta tecnológica de dibujo. Es muy fácil, es muy intuitiva, es muy fácil de realizar. Vamos a tratar de hacerlo pues como lo más bonito posible para que nos quede el diagrama bien efectivo. Profesor, entonces, ¿cuáles serían los atributos de profesor? Cédula de ciudadanía, que va a ser su identificación, podría ser más bien su identificación, ID, y que va a ser nuestra clave primaria en esta entidad. ¿Qué otro atributo? Nombre. ¿Qué otro atributo? Apellido. Aceptamos. ¿Listo? Este sería nuestro primer dibujo. Ahora bien, las cardinalidades. ¿Cómo hacemos las cardinalidades? Acá hay un texto que nos permite hacer o identificar las cardinalidades. Podemos utilizar de 1 a 1 según el enunciado, ¿cierto? O podemos hacer de 1 a muchos. O de muchos a muchos. Entonces, siempre va a ir arriba del rombo, en la cardinalidad, en todas las cardinalidades. Este sería nuestro primer dibujito que vamos a empezar a extenderlo desde un enunciado, nuestro diagrama lógico, nuestro diagrama conceptual. Entonces, hasta aquí llegamos prácticamente en la sesión de anoche. Entonces, voy a dejarlo de esa manera para que en la próxima sesión vamos adelantando las demás temáticas que vamos a seguir tratando en nuestro tema bases de datos.